Y el hecho de que tenga esos huecos es porque pensando en peregrinaciones masivas, porque aquí se suponía que iban a estar enterrados todos los reyes de España, pues para que todo el mundo cuando llegara a misa, si no había espacio, se pudiese colocar por detrás y pudiesen seguir el oficio desde cualquier parte, siempre viendo el sagrario.
Natalia. ¿Vale? Bueno, yo soy la guía de la Cova de la Rocío, ¿vale? El espectáculo que vamos a ver en el Sacromonte. Entonces, este es el Carmen de San Rafael. Un Carmen es una casa con un jardín, como ya les he explicado antes. Se llaman así porque Carmen viene de una palabra árabe que es al-Karm, que significa jardín de viñedos, porque se decía pues que estas familias ricas fabricaban vino, que se fabricaban vino en estas casas, ¿vale? Es una teoría, ¿de acuerdo? No lo sabemos con certeza. En cualquier caso, de ahí viene ese nombre. Actualmente no se fabrica vino en ellas, tienen jardines normales y corrientes, con flores, etcétera, ¿vale? Pero, bueno, también una cosa que tienen casi todos los cármenes es, como ustedes están viendo, como una especie de muro, ¿vale? Que es donde, bueno, nosotros accedemos directamente al jardín y luego ya tenemos la casa, es decir, la estructura de estas casas se diseña así para no ser visto, ¿de acuerdo? Entonces la gente que vive aquí pues no quiere que la gente de fuera sepan cuánto dinero tienen, cómo llevan su vida, etcétera, ¿vale? Pero para eso teníamos que contar, para saber el dinero que tenían, o que tienen. Bueno, y bueno, este Carmen, ¿qué pasa en especial con este Carmen? Tenemos muchísimos, cada uno tiene un nombre diferente, ¿vale? Entonces, como digo, este es el Carmen de San Rafael, y la historia curiosa que tiene este Carmen es que actualmente vive una familia importante, por así decirlo, ¿vale? Es decir, después de la conquista de Granada, ¿han visitado ya la Alhambra? Mañana. Bueno, pues imagino que cuando visiten la Alhambra se darán una idea de la historia de, bueno, de lo que pasó después de la conquista de Granada y todo eso. En cualquier caso, la familia real, es decir, Boabdil, que fue el último sultán de Granada, pues esa familia, bueno, él y su familia no se podían quedar en Granada, es decir, tenían que o bien convertirse o bien irse, ¿vale? Con el resto de la población granadina. Sí que es verdad que llegó Boabdil a un acuerdo con los reyes católicos, es decir, tú tienes que aceptar mi población, su religión, todo eso sin cambiar sus costumbres, pero eso sí, la familia real sí que se tiene que convertir o bien se va. Entonces el hermano menor de Boabdil sí que decide quedarse, prefiere quedarse aquí y se viene a vivir a un Carmen del Albaicín, que es este que ustedes están viendo, ¿vale? Este chico, el hermano menor de Boabdil, se llamaba Yusuf. Entonces cambia su nombre a Jesús y se instala, como digo, aquí en el Albaicín. Y como curiosidad, actualmente la gente que vive en este Carmen, porque está habitado, son los descendientes de Yusuf, del hermano menor de Boabdil, ¿vale? Porque la casa no se ha vendido, no se le ha quedado el gobierno ni nada de eso, ¿vale? Entonces, si pasamos, vemos lucecitas, que muchas veces cuando pasamos sí que vemos gente por ahí y tal, que sepan ustedes que son en parte familiares de Boabdil, ¿vale? Pues nada, vamos. Bueno, ya estamos en el Sacromonte. Bueno, miento, yo estoy en el Sacromonte y los que están desde la mitad de la calle para allá están en el Albaicín. Ah, pues yo en Sacromonte. ¿Vale? ¿Vale? Un pie en el sitio. Pero donde termina esta callecita, es decir, donde tenemos ahí la esquina, donde se estrecha un poquito más la calle, ya sí entramos todos en el Sacromonte, ¿vale? Para que sepan cuándo pasamos de un barrio a otro. Le he explicado antes que no íbamos a notar ninguna diferencia, ¿vale? En primer lugar, hemos visto en el Albaicín ese empedrado que nos da masaje gratuito, ¿no? En los pies, que es el que tenemos aquí en el Sacromonte, pero para que ustedes lo sepan, el que haya visitado el Sacromonte hace ya muchísimos años, pues no estaba empedrado, ¿vale? Es decir, estamos hablando pues que lo empedraron aproximadamente hace 30 años. 30, 40 años como mucho, ¿vale? Es decir, es reciente, ¿de acuerdo? Entonces la vida de los gitanos la hicieron aquí por los caminos de tierra, ¿vale? De hecho yo he visto por la tele que sacaron en su momento reportajes y demás, y salían los gitanitos bailando por aquí y los caminos eran de piedra, ¿vale? Para que también eso lo sepáis, que hay gente que me pregunta que de cuándo es el empedrado. Y me han hecho antes otra pregunta que también quería que se enteraran. Me han preguntado si luego cuando terminemos el espectáculo vamos a tener que hacer otra vez el mismo recorrido y montarnos en el autobús donde nos ha dejado. No. ¿Vale? Les recogen en la misma puerta del espectáculo. Entonces nosotros seguimos bajando, vemos el espectáculo, salimos y en la puerta el autobús lo tenemos ahí. ¿Vale? Bueno, como ya estamos en el Sacromonte, entre comillas, pues les voy a explicar un poquito en qué consiste este barrio. Nosotros ahora, más adelante, vamos a entrar por la vereda de en medio,
¿vale? Es el nivel intermedio, por así decirlo, del Sacromonte. Nuestro espectáculo se ubica en la vereda de abajo, en el camino bajo del Sacromonte, que también se llama así, y nosotros vamos a estar en medio, de manera que vamos a pasar por algunos miradores. Como vamos muy bien de tiempo, pues yo les dejaré unos minutitos para echar fotos y todo eso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el Sacromonte? Sacromonte es un barrio nuevo, entre comillas, fundado en el siglo XVI. No fundado como tal, ¿vale? Porque era un barrio en el que vivían gitanos y musulmanes, ¿vale? Musulmanes que no quisieron convertirse ni quisieron compartir vida con esos cristianos viejos, ¿vale? Estamos hablando de que los gitanos también llegaron a España a finales del siglo XV. Entonces se encontraron el reino de Granada un poquito revuelto, bueno, un poquito bastante revuelto, y entonces los cristianos los apartaron a esta gente porque no querían convivir con ellos, no porque fueran de otra religión, sino porque eran de otra raza, ¿vale? Eso también suele pasar, es normal, ¿vale? Entonces, esta gente en el siglo XVI es cuando empieza a excavar las cuevas, ¿vale? Es decir, las cuevas no son naturales. Hay gente que dice, no, las cuevas son naturales, tal. Hay veces que una cueva se vende como cueva natural, pero que ustedes lo sepan que ninguna es natural, ¿vale? Todas son excavadas, la mayoría de ellas en el siglo XVI, ¿vale? Que es cuando esta gente, sin recursos algunos, no puede construirse una casa y por eso, aprovechando el monte del Sacromonte, pues empieza a excavar estas casas. Ahora más adelante empezaremos a ver algunas cuevecitas, ¿vale? Que muchas de ellas están cerradas, pero bueno, en cualquier caso, nuestro espectáculo tiene varias cuevas, ¿vale? El espectáculo que pasa, pues que la cueva donde lo vamos a ver, pues es toda recta, pero normalmente las cuevas de aquí de Sacromonte, donde vivía la gente, es decir, la vivienda en sí, no eran rectas, no eran así, ¿vale? Muy profundas ni nada de eso, sino que se iban excavando, se intentaba que no fueran muy profundas para el tema de la ventilación, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, actualmente es diferente porque en una cueva de flamenco pues está mejor acondicionado y todo eso, pero la vida en sí de Sacromonte sí que es verdad que se intentaba que hubiera una ventanita al principio, además de la entrada, y algunas habitaciones, en fin, pero una cosa como muy improvisada, ¿vale? Todas ellas están encaladas, aquí en Sacromonte se siguen encalando las cuevas, sobre todo primavera y otoño, ¿vale? Porque ustedes saben también que la cal es desinfectante, sí, ¿vale? Entonces esto también es muy interesante. Más cosas. El nombre de Sacromonte, brevemente. El Sacromonte no se llamaba así. Es decir, antes del siglo XVI este monte se llamaba el barrio Valparaíso o el monte de Valparaíso, ¿vale? Ese era el nombre que recibía este barrio. Pero en el siglo XVI, por orden del Vaticano, se le cambia el nombre al barrio, es decir, de Monte Valparaíso a Sacromonte, el monte sagrado, porque aquí en Granada nuestro patrón es San Cecilio, porque en ese momento, en el siglo XVI, se encuentra su cuerpo, aquí en el Sacromonte. Entonces se encuentra su cuerpo, a ver, esto es una historia un poco liosa, ¿vale? Pero rápidamente, la Catedral de Granada en su momento era la mezquita mayor, ¿vale? Bueno, había 3 mezquitas mayores, una dentro de la fortaleza de la Alhambra, otra en el Albaicín, que ahora la vamos a ver en otro punto, ¿vale? Y esta, a ver, me he perdido, la de la Alhambra, la del centro y la del Albaicín, ¿vale? Había 3 mezquitas mayores. Entonces, cuando se cambia la del centro, pasa a ser, de ser mezquita mayor a Catedral de Granada, pues en esa obra encuentran unos libros con láminas de plomo, que se le llaman los libros plumbeos, ¿vale? Entonces esos libros actualmente están en la abadía de Sacromonte. En fin, en cualquier caso, estos libros que se habían escrito en árabe hablaban sobre un tal Cecilio, que había venido aquí a cristianizar la zona en el siglo I después de Cristo, etcétera. Entonces, y se decía que había sido torturado y que lo habían enterrado aquí en este monte. Entonces, cuando encontraron esos escritos, investigaron en el Sacromonte, efectivamente encontraron, además del cuerpo, la segunda parte, por así decirlo, de ese conjunto de libros, y todos ellos se mandaron al Vaticano. El Vaticano dijo que esos libros sí que eran ciertos, que aquí había estado un santo, etcétera, etcétera, y por eso pasa de ser el Monte Valparaíso al Sacromonte, el monte sagrado en el que se había torturado y enterrado un santo, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, el patrón de Granada se convierte, bueno, San Cecilio se convierte en el patrón de Granada y se le cambia el nombre. Lo que pasa es que con el tiempo el Vaticano dice que al final esos libros
no son ciertos y los devuelve. Los gitanos, pues actualmente el barrio gitano no es el Sacromonte, sino que es un barrio que está a las afueras que se llama Almanjayar, ¿vale? Entonces este barrio se le acondicionó a los gitanos, estamos hablando de los años 70, ¿vale? Entonces en ese momento, bueno, hubo un invierno que llovió mucho, muchas cuevas se vinieron abajo y entonces estas familias pues se tuvieron que ir a otro sitio, ¿vale? Muchas cuevas sí que se han reestructurado para el tema del turismo y muchas familias que no estaban conformes con esa mudanza, pues decidieron volver a reconstruir su cueva y volver aquí. Pero por eso esa esencia del Sacromonte se perdió, ¿vale? Entonces ya no podemos hablar del Sacromonte como el barrio gitano. Hablamos del barrio que fue gitano, que en parte lo sigue siendo, pero que es un poquito más turístico, más juvenil, también tenemos mucha gente bohemia, todo ese tipo de... algunos estudiantes también, ¿vale? Hay un poquito de todo, pero ya no podemos hablar de barrio gitano, ¿vale? Seguimos.
Las peladillas, ¿no? Págame Dios, lo que del cielo de hombre por los mundos habrá pasado. Y a la tierra que pensaré. Donde habitaron entre 3 y 4.000 personas que hacían la vida fácil a los sultanes, y esos señores eran arquitectos, funcionarios al final, ingenieros, jardineros, que construían nuevos palacios y que mantenían la ciudadela palatina, como fue esta, que no fue solo un palacio, sino que fue una ciudad en torno al palacio, y al final, como estuvieron 3 siglos, 300 años, tardaron en construir la Alhambra, pues reinaron 26 sultanes. Es verdad que no construyen 26 palacios, pero sí una decena. Las mujeres no salían de casa, las mujeres y sobre todo las musulmanas, que según la interpretación del Corán, porque fue dictado en verso, por eso nunca podemos hacer una traducción, sino una interpretación. Entonces, según la interpretación del Corán, la belleza siempre debe de quedar guardada, protegida en el interior. Bueno, yo digo escondida, pero si hay algún señor que es musulmán, es verdad que nos dice no, escondida, no, es protegida. Bueno, pues protegida, ya está. Es verdad, y que también en cada momento se han hecho diferentes interpretaciones, porque cuando leemos un verso, cada uno podemos interpretar pues más o menos lo que hemos querido, ¿no? Bueno, pues la interpretación del Corán de la Edad Media es la que vamos a utilizar aquí. Y ellos decían que las mujeres veladas, y las cristianas en aquel momento también. El sultán tampoco lo podíamos ver. La arquitectura, una maravilla en el interior, y por fuera era todo gótico, era toda austeridad, no había decoración, todo muy sobrio. Bueno, pues las mujeres, como no podían salir de casa, y menos las nobles, ni siquiera a por agua, pues entonces tenían su propia agua en casa. De hecho, además, las mujeres trabajaban en casa, eran las educadoras y maestras de sus propios hijos. Bueno, pues sin embargo, las menos nobles, que eran casas que no quedan ni siquiera vestigios, vivían a la izquierda, y ahí ven que los materiales eran más pobres, que están más cerca de la muralla para proteger a los nobles, y que, sin olvidar que toda la ciudadela habitaron nobles alrededor de los sultanes, pero esas señoras de casa sí salían
a ese aljibe que tenemos ahí, el brocal del gran aljibe de esta zona que le llamamos zona civil, donde no habitaron sultanes en esta zona, sino la Medina, donde habitaron esos señores que trabajaron para el sultán. Y vamos a seguir por la Medina. Este es el convento de San Francisco de Asís con la ardilla, que hay mucha en la Alhambra, y que desde 1940 pues va a entrar en el parador, ya bien caro, para que ella entre gratis. Bueno, pues el parador de turismo, que es gratuito, entrar, igual que la ardilla. Entrar, y abajo tienen una terraza muy bonita donde se ve y se disfruta la panorámica del Generalife. Bueno, pues el parador, como sabemos, porque somos nacionales todos, es un hotel regido por el Estado. Y les prometieron los reyes católicos que iban a protegerlos, a proteger las mezquitas, a proteger su cultura. Pues bien, pues llega la Inquisición en el 1502, aquí da la orden de destruir todas las mezquitas y de quemar los libros de los 800 años de historia que tenían guardados los musulmanes en la madraza, en la madersa, abajo, en la primera universidad coránica que funda Yusuf I al lado de la catedral. Bueno, pues se destruye la mezquita de Mohamed III y se construye esta magnífica iglesia que tuvo la función de catedral, puesto que la catedral en Granada, en el centro, se tarda 200 años en construirla, 2 siglos. Esta tuvo función de catedral y ahora es nuestra magnífica iglesia del siglo ya pues 17, 1617. Barroca, Santa María de la Alhambra. Es preciosa. La puerta del vino, en el momento cristiano le pusieron ese nombre, la puerta de la Alhambra, porque como tenían que controlar a los civiles allí de la Medina, pues aquí tenían que controlar los cristianos ese acceso del alcohol, que estaba una práctica prohibida por el musulmán según la interpretación de la Edad Media. Entonces era la puerta del control del alcohol, llamada desde el momento cristiano puerta de la Alhambra, que Jambra significa alcohol, sin embargo Jambra significa roja. Esa es la diferencia. En época musulmana, que es de cuando data esta puerta, los civiles entraban por aquí, cuando llegaban ahí se caían, había un barranco. Cogían el camino de ronda y dirán, bueno, ¿y ahora dónde está el barranco? Pues el barranco está soterrado, está... que llegaron los cristianos y en el 1495 pues ya sabían construir los aljibes. Pues este es el aljibe, que además es cristiano y que data de 1495, de la misma época del convento. En el centro tiene una profundidad de 8 metros, imagínenselo lleno de agua, para albergar el agua, que todos los aguadores, esos asnos típicos de Granada, ¿no?, con esos 2 búcaros a los lados, subían 100 metros, aquí esta montaña, cogían, compraban el agua y la revendían abajo. Bueno, esta ciudadela, fíjense, que estuvo construida sobre 3 montañas. La más bajita la tienen a su izquierda, y la más alta de donde venimos. Esta es el Mauror y la más alta el Cerro del Sol. No eran todavía musulmanes, luego ya en el siglo VII, en el 622, ya son musulmanes. Mahoma, ¿no? Bueno, pues Mahoma tiene muchísimas mujeres, porque se podían casar con 4, pero 4 al mismo tiempo. Repudiaban una, se casaban con otra cuarta. Repudiaban otra, se casaban con otra cuarta. Al final de sus días, por ejemplo, Yusuf I, según pudiesen mantener, porque eso sí, podían repudiar una mujer, pero los hijos, que además en aquel siglo, bueno, pues si mi madre no es musulmana, pero ya no nos referimos a religiones, sino que las mujeres antiguamente trabajaban dentro de casa, tenían muchísimos, mi madre son 8 o 9 hermanos. Bueno, pues en la edad, y hablamos del siglo VIII, pues imagínense, muchísimos hijos. Y ellos tenían que seguir con esos hijos, aunque repudiasen a la mujer. Y también tenían que dejar en muy buenas manos y poder económico a esa mujer, con lo cual tenían tantas mujeres y hijos como poder adquisitivo tuviesen. ¿Qué quería decir? Pues que Mahoma fue un señor muy noble y tuvo muchísimas mujeres, pero los hijos, pues desgraciadamente para él, los hijos varones todos murieron. Entonces no pudo dejar su reinado a un hijo, como tenía que ser varón, pues no pudo. Entonces, ¿qué hizo? Pues se lo dejó a sus mayores amigos, eran 4.
Bueno, pues eso pasa, cuando la gran fuerza se divide, 4 familias, pues todo muy bonito, se lleva muy bien, pero cuando les llega el poder empiezan las guerras civiles en Damasco, las guerras civiles entre los abadíes y los omeyas. Matan a todos los omeyas, excepto una familia de las de Ramán que se pudo salvar y tuvieron que partir, llegaron al norte de África y allí, aún siendo omeyas, es cuando se reconstituyeron. Cuando iban tomando fuerza, pero no olvidemos que ya eran grandes comerciantes de la seda. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que entraban en esta península por el sur, por la Andalucía, por el sur, entraban en esta península para comerciar, para mostrarnos el comercio. Y como hablamos ya de un siglo VII, de un siglo casi en el 8 ya llegan, pero en el 7 ellos entraban y en el 6 también, bueno, en principios, ¿no? A finales del 6, porque las guerras fueron después. Bueno, pues entraban a mostrarnos el comercio.
y ahí tenemos que imaginar un vaso de agua para el sediento y un búcaro con plantas aromáticas, que eran los dos elementos de la bienvenida que nos daba el musulmán. Atravesamos la sala de la barca, que si nos fijamos en el artesonado parece la quilla de una barca al revés, pero no. Se llama la sala de la barca porque la circunda en el friso la palabra al-baraka. Al-baraka en árabe significa chance, significa suerte, y esta es la sala de la bendición antes de entrar al salón del trono. Comaría en árabe, comares, significa pues ese tipo de ventana donde tenía esas vidrieras, son en estuco, por donde la luz entraba, y a esta sala se le llama Salón del Trono porque se desarrolló el trono, y también se le llama Sala de Comares porque esas comarías hacen una función extraordinaria, y es las 5 comarías que hemos tenido que tapiar porque el muro, las que están arriba de la puerta por donde hemos entrado, el muro está en ruinas, pues por ahí pasaba la luz para que cuando llegaba a esa alcoba de enfrente donde estaba el sultán sentado en el suelo, a razón de la contraluz no lo pudiésemos ver, entonces solo podíamos ver su silueta. Hemos dicho al principio que nunca podíamos ver ni a las sultanas, ni al sultán, ni a la belleza de esta arquitectura y artesonado desde el exterior. Bueno, pues los señores que al revés de como estamos ahora desarrollaban la diplomacia, es decir, en la sala nunca había nadie, tan solo en las alcobas. Dentro de cada alcoba había un señor, hay que imaginarse, un señor podría ser ministro o visir, podría ser sultán o rey de Occidente, pero sentado en el suelo, porque estamos en una ciudadela musulmana, sentado en el suelo sobre su tapiz, sobre ese mosaico que ahora vamos a ver y que lo tenemos ahí en el centro. Pues un señor, 2 señores, 3 señores a la derecha, a la izquierda otros 3 señores, cada vez entraban 6 personas, y ahí enfrente estaba el sultán en el centro y su primer ministro a la derecha, Balhatib, Balfarrak a la izquierda, los 2 visires. El sultán podía ver y vigilar, y tenía que hacerlo, pero nunca podía ser visto, con lo cual la función de esas 5 comarías es la gran función que le da el nombre y reina el nombre de esta sala, la sala de comares. Y aquí vamos a tocar los materiales de la Alhambra. Fíjense, este es el estuco, perdón, que es yeso,
Exacto, Son exacto. alabastro y yeso. Yo siempre digo, yo soy alabastro. Me da ¿Es lo igual. mismo? Porque tanto monta, Muy ¿no? bien, ¿Sabes pues cómo es, se llama? exacto, perdón, pues es maleable, es poroso. Perdón. Pues entonces, ¿qué pasa? Que es resistente. Sin embargo, el mármol, sí, esto está puesto porque obligación de tocar. Este es maleable, es poroso. Aquí llega el agua, como es poroso y tiene agujeritos, pues traspasa. Llega el viento, traspasa. Llega el frío y se contrae, no pasa nada porque tiene agujeritos para ello. Si se dilata con el calor, tampoco pasa nada porque tiene agujeritos para ello. Sin embargo, el mármol no. El mármol no es poroso, con lo cual llega, y además las bruscas diferencias de temperaturas que sufrimos aquí en Granada, llega el mármol con la calor, dilata y se rompe, no hay sitio, no es poroso, llega el frío y se rompe, llega la lluvia y rompe, choca, rompe, y no hay agujeritos, no es poroso. Fíjense que lo hemos pasado, el frío separa, aquí el frío traspasa. Entonces esa es la diferencia entre el mármol y el estuco, o el yeso, con un poquito de alabastro, que hemos pasado el mismo número de veces por aquí las manos, que por aquí, si fíjense que aquí ya está redondeado, está erosionado, porque nuestras manos rompen, aquí nuestras manos no rompen, es como una plastilina. Bueno, pues el cedro, aquí lo podemos tocar, y la cerámica vidriada, que la vidriada también las introdujeron los musulmanes en esta península.
llama Sala de los Secretos. Estábamos en una zona de los diplomáticos. Los diplomáticos, los secretos los llevan muy en secreto y así van, ¿no? Antes y ahora. Bueno, pues los señores pusieron, Yusuf primero manda a poner las 2 ristras de mirto para oler, para relajarse, todo muy bonito, pero cuando llovía y tal, y hacía frío, pues entonces los señores diplomáticos se resguardaban en la Sala de los Secretos, igual que esta. ¿Cómo? La construcción. Pues fíjense, esto no está sucio, esto está oscuro, pintado así o puesto así para ver que aquí, justo aquí, empieza un canal, una canaleta que va escondida por la bóveda y va hacia allí. Y luego en cruz, de la izquierda hacia la derecha. 40 veces más grande la tenemos allí. Entonces, si yo aquí me ponía y usted era un rey de Occidente y yo, visir, ministro de Yusuf I, pues yo me acercaba aquí y le decía, pues tal, y iba acercándose aquí. Y yo le hacía preguntas. El único que conocía la construcción era el otro visir, el otro ministro. Se ponía en diagonal enfrente, lo escuchaba todo, porque se escucha, aquí se habla flojito y se pone el oído allí y se escucha todo. Entonces, réplica de aquella sala, lo escuchaban todo, iba, se lo contaba al sultán y el sultán ya estaba prevenido. Esa es la sala y por ello se llama la Sala de los Secretos, ¿eh? Con lo cual nos preguntamos, ¿cómo pudieron resistir aquí 3 siglos, 300 años, cuando ya todo Occidente, casi todo Occidente era cristiano? Pues porque medían hasta el aire. Luego tenemos la columna que es de un material que aquí podemos tocar, es pudinga. La pudinga es un aglomerado que viene así, que son esos mármoles, viene así del río de Loja, a 30 kilómetros de Granada hacia Málaga. Y este palacio fue construido por el arquitecto, alumno de Miguel Ángel y de Rafael, que trabajó en Italia, Pedro Machuca, 1526. Esta es la comunicación que se llama de la escalera del tiempo, porque allá abajo hemos estado en la alberca espejo y allá abajo son palacios musulmanes, nazaríes del siglo XIV y aquí estamos en un siglo XVI, con lo cual esa es la escalera del tiempo que Carlos V construye para comunicar los palacios y que atravesamos 2 siglos y las bajamos. Vamos a irnos al centro, porque si este palacio está sin terminar, ya que Isabel Davis, la emperatriz, esposa de Carlos V, que para eso construye este palacio, el emperador, para vivir con ella no quiso vivir aquí, le tomó miedo a la Alhambra, sufrió un terremoto cuando vino, le tomó miedo y ella habitó detrás de la catedral en el monasterio de San Jerónimo, así que este palacio queda sin terminar. Otra de las causas por la que queda sin terminar es porque faltó el dinero cuando se marcharon los musulmanes. En el 1568 parten los musulmanes y nos paramos aquí después de no verse respetados y entonces se marcha con ellos los impuestos. Bueno, vamos a acercarnos un poquito al centro y verán con estos peques además, gracias guapa, pues si se quieren acercar al centro verán cómo la acústica es extraordinaria, fíjense, y le dejo a los peques enseguida. Si nos ponemos aquí, ¿por qué? Bueno, pues esta acústica extraordinaria la aprovechamos para representar de los festivales, y ya salimos de los festivales internacionales de música y danza, la ópera. Solo la ópera la representamos aquí. Esos festivales se construyen en Generalife en un anfiteatro que vamos ahora hacia allí, y allí se representan durante el mes de agosto la mitad sillas para mí y para allá la mitad teatro. Y en el centro, representación de la ópera, sin micrófonos extra, ¿eh? Es una maravilla. Además, cuando cierra la Alhambra, a partir de las 11 de la noche, 10 de las 11 de la noche, que hace un frío incluso en agosto. Por eso en los anfiteatros, y también aquí que está abierto, solo se puede aprovechar para usarlos durante el mes de julio en Granada y mes de agosto, porque los demás días hace un frío, como decimos aquí, que pela. De aglomerado del palacio, de la Pudinga. Y fíjense que por aquí podemos ver que no es solo el exterior, que es un aglomerado.
que si entramos en una de las salas, el silencio existe. Ya pueden pasar 50.000 estudiantes, gritar, correr, que el silencio está. ¿Y cómo estaría, como estaba antes, totalmente el silencio? Pues los muros, el ciprés estaba mucho más elevado, los muros más compactos, por supuesto, y lo hemos podido ver al entrar. Nunca 4 puertas, solo esa estaba abierta y el suelo de tierra batida que ahora la voz retorna con estos cantos, ¿eh? Pero además, a pesar de eso, vamos a hacer la gran diferencia. Aquí, más o menos el silencio. De hecho, el sonido de los chorros de agua no se oye. Pues vamos a pasar por aquí. Las sultanas tenían hijos. Muchos. Pero el hijo principal, el primogénito, el mayor, tenía que ser el próximo sultán. Entonces, la primera sultana tenía su primer hijo y ese era el próximo sultán.
La Alhambra sufre microterremotos casi diarios. Lo que pasa es que está tan bien construida y la montaña tiene un sistema de amortiguación natural, por lo visto, que prácticamente no se nota y no produce esos daños. Recordad que nosotros estamos aquí en el fin de la placa euroasiática, digamos, que choca constantemente con la placa africana. Entonces la zona de Almería, Granada, Murcia es zona sensible. Fue tu abrazo añil, el que pintas con caricia, el candil, que alumbras la distancia entre tú y yo. Este amor que lo provoca, si lo provoca, este amor. Fue tu abrazo de un amor constante, con sonrisas que me regalaba, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, y cada despertar del rey, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar, y aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho de pedacitos de ti. Fuera verde luz, sale de tus ojos de salud, alumbras la distancia entre tú y yo. Este amor que lo provoca, si lo provoca, este amor. Fue tu abrazo de un amor constante, con sonrisas que me regalaba, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, y cada despertar del rey, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar, y aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho de pedacitos de ti.